nosotros abordamos temas que creo que tocan a todos los peruanos, ya sea de manera cercana o lejana, porque el cáncer afecta pues a todos sin discriminar. Y en esta semana de lucha contra el cáncer hemos dedicado nuestros programas a tocar diferentes aspectos de esta enfermedad. Y en esta oportunidad queremos conversar ya desde el aspecto psicológico con el licenciado Ivo Luren Fernández Montoro sobre cómo acompañar a una persona que es paciente oncológica, a la que se le detecta cáncer, ¿no? Porque, a ver, yo he escuchado a las personas que han padecido cáncer y que en algún momento dicen, oye, no me digas que tú sabes cómo me siento, porque en realidad no sabes cómo me siento, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos escuchar, debemos ser pacientes. Todos esos consejos nos lo da el licenciado Fernández, a quien le agradecemos mucho por su presencia esta mañana. ¿Cómo está, licenciado? A ustedes también. Bueno. Licenciado, sí, ¿qué deben tener en cuenta los familiares o quienes acompañan a un paciente oncológico desde este aspecto psicológico? Bueno, tenemos que partir de una primera premisa. La primera premisa, ¿cuál es? ¿Quién está listo para recibir la noticia que tiene cáncer? Nadie. No, nadie. Nadie está listo. Nadie. Segundo, si una persona simplemente viene neoplásicas es muy distinto que venir a un hospital general. Si tú vas a un hospital general, entras porque tienes la idea de salir de ahí curado de lo que te llevó ahí. Si tú vienes a neoplásicas, vienes con el temor hasta entrar. Porque no sabes ni siquiera qué cosa es lo que te van a decir y esperas que no te den una respuesta afirmativa al diagnóstico. Entonces, lo que está primando en ese momento es ansiedad de la persona y los familiares lo que tienen que ver es tratar de hacer contención, pero tomando en cuenta también de que el familiar también lleva una ansiedad. Y el familiar también lleva una angustia que tiene que saber asumir como cuidador. ¿Y qué cosa es un cuidador? Una persona que también necesita sus recursos de emoción adecuada, de pensamiento correcto para poder resolver las cosas frente a una persona que ya está sufriendo. Claro, pero no hay un manual en la vida que nos prepare para eso. Me refiero a quienes somos familiares, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los consejos que usted nos puede dar precisamente para contener las emociones de ese ser querido? Primero que nada, la persona que cuida, que es familiar de una persona con cáncer, una cosa que es vital, ¿no? Quitar la pregunta ¿cómo estás? O sea, la pregunta ¿cómo estás? Es una pregunta que lleva a traer constantemente un diagnóstico negativo. Y es una pregunta que típicamente se va a hacer, pero no es la recomendable. Lo primero que tiene que hacer una persona cuidadora es buscar tener estabilidad a pesar del golpe. O sea, ¿y cómo lograr esa estabilidad? Tomar en cuenta de que el cáncer es una enfermedad que va a tener cambios a nivel de lo que es la forma de afrontamiento, pero que no es necesariamente el término de la vida, que es lo primero que viene a colación, es lo primero que aparece en la mente de una persona, y también del familiar, porque tú ves a un familiar con cáncer y se va a morir. Y no es lo así. Primero que viene. Y no necesariamente no es así. No es así. O sea, hoy en día la ciencia ha aumentado tanto en sus medios de acción que está contribuyendo no solamente a que el cáncer pueda ser curable y reversible si es detectado en una primera etapa. También está encontrando tratamientos para que el cáncer pueda reducir a etapas avanzadas, no terminales, y pueda después optarse por una cirugía y buscar calidad de vida o cura de la persona. Entonces, comenzar a ver las cosas con una visión de afrontamiento y no de calamidad. Buenos días, licenciado. Soy Mauricio Fernandini. Yo quisiera centrarme por estos segundos en el núcleo más difícil de pacientes que sí tienen un diagnóstico terminal, que llegan cuando la ciencia ya no tiene nada que hacer
Y ellos piden, desesperadamente, hay que validarlo, quimioterapia, radioterapia, opérenlo, sálvenlo, pero los doctores, y usted mismo, está consciente que ya es fase terminal y lo único que importa es calidad de vida. Cuando usted menciona la palabra contención, ¿podría detallarnos a qué se refiere? No es lo mismo contención que represión, porque un diagnóstico de esa naturaleza, que tu vida va a terminar en un periodo determinado, ¿no? Me imagino que amerita una cantidad de dolor indescriptible, y entonces no nos educan para tolerar esa cantidad de dolor. Así es. A ver, agradezco la diferenciación que haces de los dos términos, y es totalmente correcto. Represión es esconder una emoción y creer que la estoy manejando, cuando en realidad no lo estoy haciendo, simplemente la arrastro conmigo. Contención es comenzar a crear recursos para justamente dar esa calidad de vida. Pero, ¿qué es calidad de vida? Justamente lo voy a ilustrar con un ejemplo que sucedió hace 2 días. Una paciente del INEM que entró a fase terminal por un cáncer que era vesical, o sea, de vejiga, y había hecho metástasis a pulmón. Se hizo quimioterapia, no tuvo un buen resultado por resistencia tumoral, y casos atípicos, pero se dan, y hizo metástasis al hígado y al estómago. Entonces, frente a eso, quiero primero quitar un mito. No es que la quimioterapia genere más cáncer, como muchos piensan. La quimioterapia lo que hace es actuar sobre el tejido tumoral, por lo general induce la reducción, pero en los casos que no sea así, el tejido tumoral genera resistencia y puede tender a seguir avanzando, no por el tema de la quimio. Uh-huh. Entonces es ahí donde se tiene que hablar de calidad de vida. Uh-huh. ¿Y qué es calidad de vida? No es lo que el familiar le quiera dar al paciente, sino lo que el paciente realmente necesita. Ahora, doctor, y probablemente lo que el paciente necesite es aceptar, ¿no? Aceptar su situación. Y no es fácil, ¿no? Porque, a ver, así sea en un cáncer que tiene un estadio muy temprano y en el que hay solución, igual uno, no lo puede creer, ¿no? Y es muy complicado, al igual que alguien que está con cáncer terminal, el abrazar la muerte y verla de manera tan cercana también, pues, genera sentimientos muy difíciles. Usted aconseja, en todo caso, que los pacientes con cáncer acudan también a terapia psicológica. Le pido por favor que nos responda tras escuchar a nuestros anunciantes. Estamos con el licenciado Ivo Fernández, coordinador de psicología del equipo de salud mental del INEM. Volvemos. Enfrentar un diagnóstico de cáncer es difícil. Es difícil porque uno se enfrenta ante lo desconocido y ante este estereotipo, ¿no? O esta idea que tenemos de que un paciente oncológico sufre mucho y encuentra la muerte. Y no necesariamente es así, porque la medicina, la tecnología ha avanzado bastante, nos explicaba el licenciado Ivo Fernández, y además si lo diagnosticamos a tiempo, pues tenemos muchísimas probabilidades de salir con éxito de todo ese trance. Pero el apoyo psicológico es importante. Por eso yo le preguntaba al licenciado Fernández si es que usted consideraba pertinente que se acuda a terapia psicológica, pero no solamente el paciente, sino también el cuidador. Considero que es de vital importancia. ¿Por qué? Porque, como dije hace un instante, un diagnóstico oncológico rompe el esquema de todo. El sentido de vida aparentemente se pierde, pero como suelo yo plantear, ¿no? El sentido de vida no se pierde, cambia de forma. Pero para poder asumir ese cambio de forma, uno tiene que comenzar a encontrar los recursos que tiene. Y toda persona tiene recursos. Lo que pasa es que cree no tenerlos frente a algo que no esperaba. Y como dijimos al principio, nadie espera una enfermedad oncológica. Entonces, frente a esta situación, sí hay necesidad imperiosa
de tratamiento psicológico para afrontar la enfermedad, o como quien dijo Mauricio, para poder encontrar cómo enfrentar situaciones terminales. Porque yo, por ejemplo, le digo a los pacientes, ¿no? Doctor, ya no puedo hacer nada, estoy en la cama, no me puedo mover. Ya, yo le pregunto, ¿puedes conversar con tu familia? Sí. ¿Puedes escucharlos? Sí. ¿Puedes dar un consejo si es que te lo piden? Sí. ¿Puedes mirar televisión con ellos y reírte frente a una película? Sí. ¿Puedes reírte por un chiste? Sí. ¿Puedes mirar el partido de Perú? También. Pues puedes hacer cosas. Puedes hacer cosas. Y que se den cuenta de que el sentido de vida sigue presente ahí. Le cambió la forma completamente. Entonces, la terapia va a ayudar a que ellos se den cuenta que tienen una capacidad de afrontamiento frente a lo que en este momento les toca. Porque yo parto de una premisa. El cáncer no le gana a nadie la batalla con la muerte. El cáncer le gana la batalla a la persona estando viva. Si estando viva decide dejar de luchar. Y si es que estando viva, el familiar también se da cuenta de que lo único que tiene que hacer es compadecerlo o preocuparse por darle lo que el familiar cree que es bueno. Y es comprensible. Y justo por eso también es la terapia importante para el familiar, para que entienda qué cosa es lo que necesita el paciente. Mabel, si me permites aquí una reflexión juntos. Si el paciente recibe el diagnóstico, hay que validar su dolor, su desconcierto, su tristeza y hasta su depresión. Lo que creo que como cuidadores o personas vinculadas al paciente tenemos que hacer es no prolongar ese estado de ánimo, porque es necesario levantarle el ánimo a las defensas para enfrentar la enfermedad. Pero ¿cuánto tiempo es válido que el paciente esté así? Me parece que hay una vehemencia de parte de los familiares que inmediatamente que le están dando un diagnóstico oncológico le están diciendo: pon de tu parte, arriba el ánimo, tú sí puedes. Y eso me parece que es contraproducente. ¿Hay, desde su experiencia, un periodo mínimo de validar ese dolor que nos ha ocasionado el diagnóstico? Déjame llorar un día, déjame llorar dos, y luego voy a luchar como corresponde. Pero la anulación o la castración, la verticalidad con la que proceden normalmente los entornos familiares, me parece que son un poquito asfixiantes. No sé cuál es su experiencia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, porque para uno luchar tiene que tomar conciencia de para qué va a luchar. Y no digo por qué. El por qué te da causas, y las causas ya de repente se conocen. El para qué te da objetivos. Entonces, si es que nosotros vamos a querer luchar para algo, tenemos que aceptar que tenemos ese algo, o que algo que yo no esperaba, ahora lo tengo. Y sí, puedes llorar, puedes ensimismarte un rato, y es totalmente válido. O sea, te están rompiendo el esquema. Algo que tú no esperabas te rompió el esquema de vida. Entonces no podemos negarlo, porque estamos queriendo pasar una etapa que en algún momento va a pasar factura. Entonces yo creo que sí es necesario, y que por eso dije, no hay que compadecerlo, porque muchas veces la compasión que puedo sentir se compensa con esa arenga constante, con esa motivación constante, pero que no prevé lo que es la etapa que se está quemando. Y en ese sentido, licenciado, ¿qué es lo que un cuidador no debería hacer o decirle a un paciente oncológico? Como mencioné hace un instante, no preguntar cómo estás. Es obvio que no está bien. Hacerlo partícipe de las actividades cotidianas en la medida de sus posibilidades. O sea, no inhabilitarlo. Exacto. Yo, por ejemplo, muy brevemente, porque sé que el tiempo es corto, yo soy una persona que estuvo desahuciada. Y no por cáncer, sino por una pancreatitis aguda grave que me pudo llegar más rápido que el cáncer. Y a mí me administraron las visitas, y después me enteré cuando me decían: aquella persona que no pueda hablarle de cualquier cosa menos de su enfermedad no entra. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba yo es tener motivaciones. Entonces, la persona que tiene cáncer, que en ese momento no tiene motivaciones a nada porque cree que su vida se va a acabar, porque es la primera idea que pasa,
tenemos que hacerle ver que sigue con alguien al costado y que no está para compadecerlo, está para acompañarlo. El cuidador, ¿qué necesita hacer? Saber que sigue viviendo con él. Yo les digo, yo perdí a mi padre por cáncer. Y yo cuando estaba en el momento de mi duelo adelantado, yo me acuerdo que después de llorar, mi esposa estaba conmigo, yo decía, ¿por qué lo lloro si lo tengo a mi costado? ¿Por qué estoy quitándome el tiempo de disfrutarlo en este momento llorándolo? Porque al final la muerte es una etapa de la vida. Con cáncer o sin cáncer es una etapa de la vida. Y el duelo Digamos adelantado considera que es estéril, que no conduce a nada bueno ni al paciente ni a quien lo decidió adelantar, aprovechando su experiencia personal. El duelo adelantado definitivamente es comprensible y es válido. Lo que no es válido es permitir que eso me quite las etapas de la vida presente. Porque el duelo adelantado hace de que yo niegue un presente que existe y viva un futuro penoso. Doctor, y cuando hay familia de por medio, me refiero a hijos, por ejemplo, ¿usted recomienda que lo mejor es transparentar la situación, es conversarlo en casa todos acerca de la condición del paciente, ya sea la madre o el padre? Porque hay personas que dicen, no, mejor no lo comuniquemos porque no queremos preocupar ni angustiar a los otros miembros de la familia, pero ¿usted qué piensa? ¿Qué aconseja? Yo considero que sí es válido la transparencia, pero también hay que tomar en cuenta las características individuales de las personas. Si sabemos que las personas tienen características individuales que tiendan al entristecimiento y posible depresión, a ver las cosas con una ansiedad dominante, tenemos que ir viendo, sí, de decir la verdad, pero gradualmente. En los casos que sepamos y vemos que las personas tienen una capacidad de afrontamiento que por cosas de la vida permite ver que va a costar, va a golpear, pero lo va a poder asumir, se puede hablar más directamente. Pero transparentarlo sí. Ahora, valgan verdades de que sí valido también las conspiraciones de silencio. ¿Por qué? Porque, y la conspiración de silencio sabemos que es más que nada con el paciente. ¿Por qué? Porque también tengo que ver las características individuales del paciente. Si quiere su paz, su tranquilidad, reflexionar, Exacto. Lo que menos quiere es, claro, ser perturbado por alguien bien intencionado, ¿no? Le agradecemos muchísimo sus consejos y que haya tenido la generosidad de compartir una experiencia personal, la suya propia, la de su padre. Esperemos que las personas que en este momento están recibiendo un diagnóstico se aferren a sentimientos positivos y lleven en armonía lo que les ha tocado vivir. Muchas gracias, señor Fernández, y hasta una próxima oportunidad. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Son las 10 de la mañana, 29 minutos. Escuchamos los titulares y volvemos con más. Perú contra el cáncer.